Hola a todos, sean bienvenidos a este curso de control automático. Yo soy Sergio Toledo y les estaré acompañando en este sendero tan apasionante que tanto ha contribuido a la evolución del hombre y al desarrollo tecnológico que tenemos en la actualidad. Desde los comienzos de su historia, el hombre ha sobresalido de entre los demás seres que habitan la Tierra por su curiosidad, por esa necesidad de comprender el entorno que lo rodea, modelarlo y finalmente influir en él para mejorar su calidad de vida y su bienestar. Esa curiosidad lo llevó a mejorar los procesos tanto para la obtención de alimentos como recursos hasta finalmente abandonar esta prisión gravitacional donde nos encontramos. El control automático ha desempeñado un papel vital en el avance de la ingeniería y la ciencia. El control automático se ha convertido en parte importante e integral de los sistemas de vehículos espaciales, sistemas robóticos, los procesos modernos de fabricación y cualquier operación industrial que requiera el control de temperatura, presión, humedad, flujo, entre otros. Por eso, es deseable que la mayoría de los ingenieros y científicos estén familiarizados con la teoría y la práctica del control automático. ¿Pero qué significa controlar? Controlar significa influir en el comportamiento de un sistema para lograr un objetivo determinado, el cual debe ser alcanzado inclusive a pesar de las incertidumbres propias del sistema o la presencia de perturbaciones externas que actúen sobre el mismo. De este modo, si tenemos un sistema cuya dinámica queremos controlar, el primer paso es obtener un modelo matemático que represente la dinámica del sistema. Para ello, primero tenemos que abstraer el sistema real, o sea, la realidad, a un esquema simplificado que represente todas las fuerzas y los fenómenos que están interactuando de una manera lo más simple posible, pero que refleje justamente el fenómeno. Una vez que tenemos ese modelo simplificado, que en física son los diagramas de cuerpo libre, por ejemplo, a partir de él podemos obtener las ecuaciones basadas en leyes físicas y matemáticas que representen justamente el comportamiento dinámico, para así finalmente obtener un modelo que nos dé una relación entre una entrada, que es alguna variable que nosotros podemos modificar, para obtener una salida. Y el modelo nos daría la relación justamente entre esta entrada y esta salida. Y a partir de eso nosotros podemos comenzar con lo que se denomina el diseño de sistemas de control. Es básicamente la idea agregar bloques a este modelo que relaciona una salida con una entrada y agregar bloques de tal manera a que el comportamiento dinámico de la salida sea el que nosotros deseamos o necesitamos. En esta cátedra consideraremos los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, conocidos por sus siglas en inglés como LTI. Existen dos formas principalmente de controlar sistemas. El primero son los sistemas de control de lazo abierto, donde básicamente se cuenta con el modelo del sistema, es decir, el sistema que se desea controlar, que también se le conoce como planta, y se le agrega un bloque de control que, de acuerdo a la salida deseada, toma decisiones para cambiar la entrada, que se conoce como esfuerzo de control, que se aplica al sistema y se obtiene una salida. Ejemplos de sistemas de lazo abierto hay muchos, como por ejemplo podría ser una tostadora, en la cual nosotros sabemos que dejando cierto tiempo el pan, el color de tostado es el que nos gusta. Entonces, al conocer esa relación entre tiempo que hay que dejarlo para tener cierto color, nosotros podemos controlar el color del pan, siempre y cuando no haya variaciones en el tipo de pan. Eso es importante. El otro esquema de control, y el que más nos va a interesar porque es el que vamos a estudiar, son los sistemas de control en lazo cerrado, donde se toma una muestra de la salida, se compara con la salida deseada y en base de eso se genera una señal de error que se introduce a un bloque de control, que de acuerdo justamente a esta diferencia, toma decisiones de cuál debe ser el esfuerzo de control a aplicar a la planta
o al modelo para que la salida se comporte de la forma deseada. Estos son los sistemas retroalimentados y son los que van a ser principalmente de nuestro interés. Para comprender los elementos que constituyen un sistema de control de retroalimentación, nos basaremos en este interesante material disponible en la plataforma de MathWorks, fue desarrollado por la gente justamente de MATLAB. Supongamos que queremos llegar a una fiesta lo antes posible. Eso quiere decir que debemos mantenernos manejando al límite de velocidad. En este caso, supongamos 50 millas por hora. Esa es la velocidad máxima a la que debemos ir, entonces nuestra planta o sistema a controlar es la velocidad del auto. Para controlar esta velocidad, nosotros contamos justamente con el acelerador, o sea que es nuestra forma de interactuar con el sistema. Y nosotros tenemos una velocidad objetivo que es 50 y la velocidad a la que se está moviendo el auto. De manera a lograr el objetivo, primeramente tenemos que poder medir la variable que queremos controlar. En este caso, eso se realiza a través de un sensor, se tiene una velocidad monitoreada y lo hacemos con los ojos, lo cual se compara justamente con una velocidad de referencia, que en este caso son 50, y se genera una señal de error. Y esa señal de error es procesada por nosotros o por nuestro cerebro en nuestra cabeza. Es decir, de acuerdo a este error, vamos a tomar decisiones de acelerar o frenar el movimiento. Entonces, analizando ese error, vamos a ir acelerando hasta llegar aproximadamente a 50 y luego soltamos el acelerador. De tal manera a aproximarnos lo mejor posible a la velocidad deseada. Bien, la velocidad en este caso se denomina salida. Y la entrada es la salida deseada, es decir, nuestra referencia o set point. Sería la velocidad a la que queremos llegar. Nuestro objetivo, controlar justamente la salida. El sistema se denomina planta, que es el sistema a controlar. La medición o la forma en que hacemos la medición, el dispositivo encargado de eso es el sensor. El cerebro, en este caso, es el controlador y el acelerador es el actuador, que es justamente el elemento que vincula la señal de control y hace que ésta sea capaz de aplicarse a la planta. Los controladores, recordemos, pueden ser digitales, analógicos, electrónicos, hidráulicos. El actuador siempre tiene que convertir esta señal de salida de mi controlador a una señal apta para interactuar con la planta. En este caso, justamente el ángulo de presión. Así también en el sistema vemos que si tenemos una colina, la velocidad sufre una caída si seguimos apretando el acelerador de la misma forma. Entonces aceleramos un poquito más en pos de volver a lograr nuestro objetivo. Y en la bajada el auto aceleraría, entonces soltamos el acelerador. Es decir, nuestro sistema de control actúa a pesar de esa perturbación que existe en el sistema. A eso se denomina la perturbación, que puede ser el viento, algún bache o algún agujero en el camino. El sistema de control tiene que actuar a pesar de esas perturbaciones. También, por ejemplo, si nosotros tenemos algunos problemas de vista, ¿sí? Vemos un poco, nos olvidamos de nuestro lente, nuestra medición no va a ser tan exacta. O sea que en vez de ver bien los 50, vamos a ver 49, 40, 60. Entonces, vamos a tener un error en la medición. A eso se denomina ruido. Eso es el ruido del sistema y justamente también influye en la retroalimentación, porque no es lo mismo estar viendo que vamos a 40 cuando vamos a 50. No vamos a tomar la misma decisión. Todo este sistema, claro, puede ser automatizado. De cierta manera de reemplazar la componente humana por ejemplo, un tacómetro, un medidor de velocidad y el cerebro por un controlador electrónico. Entonces, el sensor mide la velocidad, se compara y el controlador electrónico toma la decisión y el actuador se reemplaza, por ejemplo, por un motor que gire o mueva el ángulo del pedal. Con eso tendríamos un sistema totalmente automatizado
y es la esencia de la velocidad crucero que nos permitirá llegar a la fiesta a tiempo. Existen algunos conceptos matemáticos básicos necesarios para comprender mejor el área del control automático. Debemos considerar que nuestro alcance, habíamos mencionado, eran los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los sistemas reales no son lineales. Sin embargo, la gran mayoría puede ser linealizada en ciertos puntos de operación y aproximado a sistemas lineales. Es decir, las técnicas que vamos a desarrollar pueden ser aplicadas a todos los sistemas bajo ciertas condiciones y ciertos rangos de funcionamiento. La linealización de sistemas no es más que aproximar una función f de x a una recta cuya tangente es la tangente de la curva en el punto de operación. Es decir, la serie de Taylor nos permite justamente obtener una aproximación de cualquier curva analítica en función a una serie de derivadas multiplicadas por la diferencia entre el punto y el punto de operación, cuyo exponente va aumentando. Es la función evaluada en el punto de operación más la primera derivada en función a x multiplicada por la diferencia entre la variable x menos el punto de operación más un término dependiente de la segunda derivada multiplicada por el cuadrado de la diferencia entre nuestro punto de operación y la función en sí. Para obtener una función lineal, basta con considerar solamente los primeros términos de la serie de Taylor, dado que si nosotros suponemos que nos movemos en la cercanía del punto de operación, la diferencia entre el punto de interés y el punto de operación es muy pequeña, entonces el cuadrado es aún más pequeño. Así podemos aproximar la respuesta de este sistema en el entorno del punto de operación por I barra más K por la diferencia entre X y el punto de operación, siendo I barra la función evaluada en el punto de operación, que sería justamente ese valor, y K sería la derivada de la función evaluada en el punto de operación. Con estos simples pasos podemos obtener, definiendo la I del modelo lineal como la diferencia entre cualquier variable I menos I barra, y la X del modelo lineal como la diferencia entre X y la X barra. Entonces obtenemos que I del modelo lineal es igual a K por X del modelo lineal. Esta sería entonces nuestra aproximación lineal en cualquier punto de operación siguiendo los pasos mostrados anteriormente. Y eso ya es un sistema lineal. Para cualquier sistema y aplicarlo en él debemos determinar nuestro punto de operación y realizar este proceso para todas las no linealidades en el punto de operación. Y siempre recordar que el valor de y o x que obtengamos en nuestro modelo lineal hay que sumarle los valores iniciales del punto de operación. Así que yo hago básicamente un traslado al punto de operación y hallo un modelo lineal en las cercanías de ese punto. Otro concepto importante son las funciones racionales. Las funciones racionales son las que pueden ser escritas como una relación entre un polinomio del numerador y un polinomio del denominador. En general, para los sistemas reales, siempre se va a cumplir que n va a ser mayor o igual a m. Si este polinomio representa la dinámica de un sistema real, esto siempre se cumple, lo veremos más adelante. Supongamos que tenemos, por ejemplo, una función racional que tiene como numerador s más z1 y denominador s más p1, s más p2. Esta función puede ser representada en el plano complejo, en el plano S, por el siguiente gráfico, donde las raíces del denominador se representan por una X y las raíces del denominador por unos círculos.
A las raíces del numerador se le denominan ceros del sistema y a las raíces del denominador se le denomina polos del sistema. Es decir, todos los puntos que hacen que esto sea cero son ceros del sistema y los que hacen que sea infinito, indeterminado, son los polos. En este caso, esta función tiene un 0 en menos z1 y dos polos en menos p1 y en menos p2. Polos y ceros finitos. Otro concepto importante que hay que recordar es la expansión en fracciones parciales y la determinación de los residuos. Supongamos que tengo una función racional que la puedo escribir como un factor k multiplicado por un productorio de s más los ceros dividido un productorio de s más cada uno de los polos. Esto lo puedo separar en fracciones parciales donde tendría un residuo dividido cada uno de los distintos polos del sistema. O sea que una sumatoria de residuos dividido cada uno de los polos. ¿Cómo obtenía los residuos? Utilizaba el teorema del residuo, tenía esta fórmula donde multiplico f de s por s más el polo de interés y evalúo esta función en el polo de interés. Con esto obtendría todos los residuos siempre que los polos sean diferentes. Si los polos son iguales, tenía una fórmula un poquito más complicada, que es la que vemos en pantalla, que también me permite obtener los residuos para cada uno de los polos del sistema, inclusive cuando hay polos dobles. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la función racional 4 sobre s más 1, s más 4. Esta función no tiene ceros finitos, tiene un polo en menos 1 y un polo en menos 4. Entonces, la separación en fracciones parciales sería R1 sobre S más 1 más R2 sobre S más 4. Debo determinar R1 y R2 utilizando las fórmulas que vimos anteriormente. Vemos que R1 sería f de S multiplicado por S más 1 evaluado en S igual a menos 1, lo cual sería esto multiplicar por S más 1. S más 1 se eliminaría con S más 1 y quedaría 4 sobre S más 4 y evaluar esto en menos 1 sería 4 menos 1, 4 tercios. ¿Sí? Y R2 sería lo mismo, solo que multiplicar por S más 4, se iría S más 4, quedaría 4 sobre S más 1 y evaluarlo en menos 4. Me quedaría aquí menos 3, menos 4 tercios. Así obtengo los dos residuos, entonces la separación en fracciones parciales de esta función es 4 tercios sobre S más 1 menos 4 tercios sobre S más 4. Muy bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Les dejo alguna bibliografía sugerida de donde obtuve los materiales y nos vemos en el próximo video. Chao.